Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Ciudad de México, Nolosí, y desde Santiago de Chile, Yarriot. ¿Cómo estás, mi querido Nolosí? ¿Qué tal, Yarreo? Estamos aquí comenzando un nuevo episodio de Nave Nodriza, comenzando un nuevo viaje de esta nave que nos llevará a conocer un tema más acerca de este apasionante tema, fenómeno ovni. Mi querido Yarreo, estamos bastante contentos por todos estos ya meses, de estas semanas que llevamos al aire junto a Exactamente. ustedes, y estamos muy contentos de que cada vez más personas se sumen a este proyecto que lo hacemos con bastante cariño, bastante energía para todos ustedes. Mi querido Yarriot, hoy tendremos un programa muy interesante, bastante especial, que estaremos abordando más adelante, mi querido Yarriot. Vamos a abrir esta primera parte del programa hablando de actualidad, mi querido Yarriot. Eso es efectivo, mi querido Nolosí, y vamos a comenzar hablando de un hecho que ha ocurrido en el transcurso de esta semana. Básicamente implica un hecho pseudo policial, ¿ok? Durante la semana pasada, la última semana, mejor dicho, se reportó el cierre por parte del FBI de un observatorio solar en Nuevo México, Estados Unidos. Se especuló bastante sobre este tema, puesto que el sheriff de la localidad no conocía o no estaba enterado de este suceso. Este hecho, bueno, repercutió a nivel mundial, ¿ok? Sin ir más lejos, se habló de que otros observatorios, tanto en Chile, por ejemplo, como en Australia, Nueva Zelanda, fueron cerrados también observatorios solares, hecho que al parecer, luego de pasados los días, no fueron hechos verídicos. ¿Okay? Al menos el observatorio solar que se encuentra acá en la cuarta región, no cerró sus puertas de manera definitiva como habían hablado en alguna oportunidad. Los teólogos, o mejor dicho, las personas que están relacionadas con las teorías de la conspiración, inmediatamente enarbolaron mensajes en cuanto a sospechas de que algo estaba ocurriendo en nuestro Sol, en nuestra estrella. Pasaron los días y también aparece un personaje, María Colvin, que a través de Facebook ha estado subiendo algunas imágenes de nuestra estrella, ¿ok? Imágenes en donde supuestamente aparecen naves extraterrestres o naves de otro origen, ¿ok? El tema está de que por un tema de casualidad, básicamente, uno puede unir, digamos, estos dos hechos, pero al parecer no tendrían relación. Se ha especulado bastante en cuanto a temáticas de, bueno, guerras interplanetarias, cierto que en la web, a través de teorías de conspiración, están hoy en día a la orden del día, ¿ok? Por ende, señores, bueno, en cuanto a lo mismo, el FBI ya dio un comunicado avisando e informando de que el hecho tenía mucho que ver con un tema policial y más ligado a tema criminal. ¿Qué pasó? Se estaba descargando y subiendo y distribuyendo pornografía infantil a través de una dirección IP que se encontraba justamente en ese observatorio. Ese fue, digamos, la noticia que de alguna manera vendría a justificar este cierre de manera tan fortuita por parte de el FBI. Pero bueno, ya develado un poco este misterio, bueno, comentarles que María Colvin sigue subiendo a través de su Facebook imágenes que supuestamente están tomadas directamente al sol y que en ellas se verían ovnis o naves extraterrestres. Es bastante particular y hay que poner bastante atención en este hecho, puesto que ella hace mención de que las imágenes al parecer serían tomadas a través de su iPhone 8. Yo no sé, tú no lo sé, pero yo tengo un iPhone 6, y hasta donde sé, el X tampoco podría tener tanto alcance como para ver tanta distancia y llegar al sol. Así que bueno, Exacto. eso va a ser parte de investigaciones futuras, creo yo. Hoy día, sin embargo, nos convoca un hecho ya estudiado y que sorprende más que nada por lo misterioso y lo espectacular de la visión.
¿Qué es lo que nos toca hoy día revisar, mi querido Nolosí? Es correcto, Yarriot. Hoy en este nuevo capítulo estaremos hablando de uno de los casos más importantes, uno de los casos más trascendentes de la ufología brasileña, un caso que mantuvo en alerta al gobierno, no solo a la población, sino al gobierno también de aquel país. Si quieres, mi querido Yarriot, de inmediato vamos a entrar entonces en el relato de lo que sucede o de lo que sucedió, más bien, la noche del 19 de mayo, del 19 de mayo al 20 de mayo, digamos, en esa noche de 1986, en la región de São José dos Campos, esto ubicado en la ciudad de Sao Paulo. Se informa, Yarriot, que 21 objetos no identificados de forma esférica, algunos de enormes proporciones, vulneraron los protocolos de seguridad del sureste brasileño y mencionar, Yarriot, que esta zona es una zona que se destaca por ser una región estratégica del país, centrándose en las grandes ciudades y parques industriales de Brasil. El sitio en donde sucede este acontecimiento, Yarriot, es un sitio donde hay mucho tráfico aéreo, un tráfico aéreo bastante intenso, hicieron que varios aviones de combate salieran en su búsqueda o en la búsqueda de estas luces que se reportaban para poder identificarlas. Los objetos, Yarriot, pudieron ser visualizados por los radares militares, más de 50 de estos al menos se reportaron a través de todo el país, y estos objetos habrían quedado varados entre Sao Paulo y Río de Janeiro. Recordemos que Brasil es un país que tiene bastante extensión territorial, y se ocupó, digamos, todo este espacio, digamos, es bastante llamativo, digamos, lo que sucedió, ya que incluso, como se menciona, tuvo un tema de digamos, de tráfico aéreo para poder mandar a estos aviones digamos, directamente a la persecución de estas luces o de estos objetos, luces, digamos, en un inicio fueron reportadas. Después de varios minutos, Yarriot, un grupo de avistamiento, digamos, un grupo de aviones Mirage F-15 comenzaron la persecución sin poder alcanzar a los objetos, y esto entonces quedó en nada en ese momento, teniendo que, u obligando más bien, a la mañana siguiente al ministro de Aeronáutica de ese país, de Brasil, el señor Octavio Moreira Lima, a través de cadena televisiva, tener que comentar el incidente. Y ese dato es bastante interesante, ya que digamos que de manera gubernamental digamos que se tomaron cartas en el asunto para poder dar una explicación, y no solo de lo que era, sino también dar una explicación a la opinión pública. Los pilotos militares que fueron a la casa de estos objetos, Yarriot, o de estas luces, lo describieron como naves de extrema belleza, muy luminosas y de comportamiento inteligente, de una velocidad, según ellos, nunca antes vista. Al menos habrían sido 3 horas lo que habría durado la observación de estos objetos y en los cielos de Brasil, y como mencionábamos, al no darle alcance a las luces y objetos mencionados, el mando militar en ese instante ordenó a los pilotos no informar nada a la opinión pública y negar que habían participado en dicha operación. Esto que estamos mencionando en este último momento habla primero de esta suerte como de encubrimiento. Exacto. Del gobierno al no tener una respuesta y al verse, digamos, sometidos de manera drástica por estas luces, ya que la versión cuenta que estas aeronaves, estos cazas, mientras más se acercaban, los objetos más rápido iban, y entonces en ningún momento pudieron verlos hasta que alcanzarlos, sino que hasta que estuvieron cerca de ellos los podrían divisar, y en un momento determinado, como si estuvieran, digamos, de alguna manera jugando con ellos prácticamente, cuando los tenían bastante cerca en cuanto a la observación, estos aceleraban de una manera impresionante y se alejaban para no perderse en el cielo, y entonces los militares quedar sin respuestas. Yarriot, no sé qué te parece hasta este punto los relatos y el hecho en sí. Mira, sin duda alguna, mi querido Nolosí, estos son los casos que a mí me gustan en cuanto a la temática OVNI,
puesto que de alguna u otra forma son casos en donde la autoridad queda en jaque. Acá tenemos organismos del Estado, organismos que tienen que velar también por la seguridad nacional y que se vieron complicados por la situación, ¿cierto? Se encuentra una cantidad bastante grande de objetos y estratégicamente comienzan a enviar, aún sin saber de qué se trataba, empiezan a mandar sus naves de combate. Recordemos que en esos tiempos, al menos lo que respecta a la Fuerza Aérea Brasileña, contaba con aviones F-5, si mal no recuerdo, ¿cierto? Y F-15, y algunos también Mirage. Fueron hartos aviones, o muchos aviones, mejor dicho, que fueron a la caza de estos objetos. A mí me parece bastante creíble y me apasiona este tipo de sucesos. Es cuando de alguna u otra forma la autoridad se encuentra en aquel momento, en aquel incómodo momento, cuando tienen que enfrentarse en decir la verdad o simplemente callar. Acá, al parecer, prefirieron callar una vez que el tema amainó. Exactamente. Digamos que causó gran revuelo porque estamos hablando de una de las ciudades o regiones más pobladas del mundo, Yerriot, y recordemos también de paso que Brasil es un país que se destaca, bueno, con el tiempo por supuesto, pero se destaca por ser un país con bastantes avistamientos, ser una zona con caliente, digamos, de alguna manera. Exacto. Porque tiene bastantes avistamientos, hay muchos investigadores de renombre, investigadores brasileños, y muchos casos, no solo muchos casos que hablan de una continua presencia de este tipo de fenómeno en aquel país. Este incidente, Yarriot, fue conocido como la Noche Oficial de los OVNIs en Brasil, este nombre dado directamente por las autoridades, ya que fue una preocupación nacional, digamos, de índole nacional, de seguridad interior, digamos. En un informe realizado por funcionarios de alto rango, funcionarios aeronáuticos, se mencionó que algo había llegado esa noche a Brasil, que algo había estado en los cielos de Brasil aquella noche, y que todo habría comenzado alrededor de las 19:30 horas del 19 de mayo, como comentábamos, cuando los objetos desconocidos fueron observados en las inmediaciones del aeropuerto São José dos Campos. Aquí hay algo interesante porque son los radares de este aeropuerto, que es el primer contacto, digamos, donde se produce esta situación donde se manifiesta que hay algo en los cielos, al menos en esa zona de esa provincia ubicada en Sao Paulo, y menciona al menos esta gente de que está en los radares, digamos, en los radiocontroladores, hablan que serían la primera presencia de 8 objetos sobre la ciudad. Recordemos que se totalizó un conteo de 21 objetos y más de 50 en total, pero 21 fueron en el inicio. Exacto. Estos 8 objetos o estas 8 luces fueron las primeras mencionadas y las primeras que fueron captadas o reconocidas por el radar, mi querido Yarriot. Interesante es mencionar cómo mencionábamos incluso por ahí por el caso del tema de CFA. Exacto, eso te iba a comentar también. CFA, recuerda que a veces los radares observan los objetos, los pilotos no, o la gente que está en tierra tampoco. Exacto. Y otras veces es al revés. No sé qué te parece este detalle, Yarriot. De hecho, ese detalle yo te iba a comentar, no lo sé, puesto que ahora la situación se invierte también, puesto que cuando nosotros hablamos de los casos de CFA, yo creo que unos 4 o 3 los pilotos fueron los que detectaron de manera visual el objeto, ¿cierto? Ya sea en el caso de Pelícano, ¿cierto? Ya sea en el caso del aeropuerto Pudahuel, en donde el piloto informa que hay la presencia de un objeto y que puede chocar, ¿ok? O también lo que ocurrió de manera inversa, y también como ocurrió, digamos, acá en Brasil, en donde el radar es el que le informa al piloto, ¿cierto? Y hay momentos en donde el piloto no ve, o sea, así es simplemente. De hecho, si mal no recuerdo, en el caso de CFA, el que se encontraba en Puerto Montt, el piloto de manera preventiva decide no cruzar una nube, puesto que, de acuerdo a la visión del radar, ahí se encontraba el objeto. Es un tema
apasionante sin duda alguna y que abre bastantes interrogantes. Así es, Jerry. Fíjate que es bastante interesante lo que sucede en este país y por este caso específicamente, ya que con el tiempo este primer muestra de hermetismo que mostró el gobierno brasileño al no mencionar demasiados datos de lo que había pasado aquella noche, comenzó a disiparse con el recorrido del tiempo, con el correr de los años, y encontramos a través de la investigación que se abren algunos archivos y se desclasifican algunas situaciones que ocurrieron en esos años, los años 80 principalmente, y empiezan a ocurrir, entonces empieza a develar un poco más toda la situación que vivieron aquella noche los habitantes de esa ciudad y sobre todo los pilotos que fueron en búsqueda de estas luces, mi querido Villarreal. Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, en el año 2007, el gobierno brasileño desclasifica documentos que están relacionados sobre este tema, el tema ufológico, de los cuales, en cuanto a este caso en particular, se describe el horario de la aparición de los objetos. Voy a relatar un poco cómo se configuró, digamos, este fenómeno. A las 8:50 horas del día lunes, un punto luminoso es detectado en la torre de control del aeropuerto San José dos Santos. A las 9:10 horas, señales luminosas son vistos por el comandante Alcir cuando viajaba de Brasilia a San José dos Campos junto al coronel Osires. A las 21:14 horas, control de radar de Sao Paulo recibe señales sin identificación. A las 21:15 horas, el control de radar de Sao Paulo informa al tráfico aéreo de Brasilia. A las 9:20 horas, Brasilia confirma la presencia de señales en el radar. A las 22:23 horas, el primer avión F-5 es enviado desde la base aérea de Santa Cruz. A las 22:45 horas, el radar de Indianápolis detecta señales. Un Mirage sale de la base en busca de el objeto. A las 23:15 horas, el primer piloto del primer F-5 observa las primeras luces en formas circulares y va detrás de esta. A las 23:17 horas, otro avión Mirage sale de la base aumentando la persecución. A las 23:20 horas, el F-5 recibe por primera vez señales de radar del OVNI. A las 23:36 horas, el tercer Mirage sale de las bases de Anápolis. Bien interesante cómo se narra por horario, Jerry, lo que sucede ya con esta apertura de documentos desclasificados y cómo es visto desde el inicio solamente como una luz. Es bien interesante señalar la segunda observación de la que mencionas, de las 21:10 horas, como hay un comandante que va en vuelo, que viajaba de Brasilia a Sao José dos Campos, junto al coronel Osires, es el señor Alcir con el señor Osires, y este es uno de los que es el primero, más bien, es el primer personaje que puede detectar visualmente estas luces. Entonces, volvemos a lo que hemos hablado en otros casos con los testigos. Este tipo de testigos son de primera mano, son testigos que tienen una alta credibilidad, digamos, porque estamos hablando de personal calificado para poder detectar, de poder discernir entre un objeto conocido a algo totalmente desconocido. Estamos en este caso hablando de un comandante, Yarriot, que hace el primer tipo de observación. Me llama bastante la atención cómo al pasar el tiempo, o sea, no había pasado prácticamente, digamos, de las 10 para las 10, a las 10, a las 11:15, digamos, un poco más de una hora de tiempo, el gobierno entonces decide mandar a este primer piloto para que vaya detrás de las luces. O sea, estábamos hablando de que todo el poder, digamos, del Estado estaba enfocado en esta situación. Habla también mucho de, bueno, tal vez de los tiempos que corrían en aquellos años, pero también habla mucho de la preocupación y de la seriedad que se le da al tema. Más adelante vamos a hablar un poco también sobre la postura oficial y las determinaciones o conclusiones que adoptó finalmente el gobierno y la Fuerza Aérea brasileña sobre el tema,
pero me parece una visión bastante seria y bastante congruente sobre el tema OVNI. Me parece que es algo que en otros países deberíamos aprender incluso. Por otro lado, mi querido Nolosí, también, bueno, acá hay un ejercicio de confirmación y reconfirmación, porque si bien a las 21:14 horas el control de radar de Sao Paulo recibe la primera señal, ¿cierto? Después Brasilia confirma también la señal. Luego de esa doble confirmación de este fenómeno que estaba ocurriendo en los cielos de Brasil, comienza ya la operación. O sea, estamos hablando un hecho que está comprobado y recomprobado, y por eso deciden ya enviar naves de combate. Acá estamos hablando de que para un país enviar o poner en operación una nave de combate también significa un gasto. O sea, no van a mandar un avión de combate y lo van a hacer despegar por una simple falsa alarma, ¿ok? Por otra parte, estamos hablando de 1986, en un momento en donde estábamos en plena Guerra Fría todavía, aunque ya está un poquito tibia, por así llamarle. Sí, exactamente. Estamos hablando de que ese primer comunicado de radar ocurre en una región muy localizada, digamos, muy puntual. Entonces, cuando se hace esa reconfirmación de las que nos hablas, Yarriot, ya es una confirmación a nivel nacional. O sea, se está confirmando el control de radar aéreo de Sao Paulo, que informa el tráfico aéreo en la capital de Brasil. O sea, digamos que empieza desde una información local hasta una información más regional, como sería ya hablar de Sao Paulo, hasta una información global, digamos, o visión de país, digamos, como lo es ya el tráfico aéreo. Exacto. En Brasilia, cuando a las 21:20 Brasilia, la capital, ya con todo el poder, digamos, que tiene, los equipos que tiene, digamos, esa ciudad, para confirmar que había un tráfico aéreo extraño en los cielos de Sao Paulo, es porque realmente iba en serio realmente esto. Exacto. O sea, estamos hablando de que era ya una preocupación incluso a nivel presidencial. Tuve ahí por la oportunidad también de por ahí leer el relato del presidente de Brasil en aquel entonces, y mencionaba que todas las fuerzas del Estado, digamos, estaban, digamos, que se le dieron a la gente de la Fuerza Aérea, Aeronáutica de Brasil, para que con todas las opciones que tuvieran pudieran ir a investigar lo que estaba ocurriendo, Yarreo. Exactamente, o sea, ya tomó ribetes bastante serios, ¿ok? Porque ahí, más allá de cualquier cosa, estamos hablando de un país que es gigante, que es muy grande y que también tiene una de las reservas de la biosfera bastante particular y grande, que es el Amazonas, ¿cierto? La selva amazona. Mucho cielo, ¿cierto? Hay mucho espacio aéreo. Estamos hablando de un país que fue prácticamente invadida por algunas horas por 21 naves, ¿cierto? Naves indetectables o naves que volaban y superaban la tecnología de ¿cómo se llama esto?, de Brasil, ¿ok? Estamos hablando de un tema que efectivamente no solamente afectó la seguridad nacional desde el punto de vista de la fragilidad que implica meter 21 naves a un territorio, a un espacio aéreo, sino que también implica de alguna manera el colapso o poner en riesgo los vuelos comerciales que esa noche o en ese momento también podrían haberse visto afectados por esta flotilla de naves de dudosa o, mejor dicho, extraña procedencia. Es un tema que no deja de apasionar, ¿okay? Desde su inicio, puesto que acá, luego de esta revelación en el 2007, se abre una puerta investigativa bastante particular, y yo creo que en Sudamérica debe ser uno de los pocos países en donde la fuerza militar se sienta tan, de alguna manera, provocada, ¿ok? Que lo vio obligado a salir y sacar, digamos, sus naves de combate. Brasil
hablemos y digamos de que tiene una de las fuerzas aéreas y navales, es una potencia mundial, ¿cierto? Que pertenece al BRIC, ¿cierto? Estos países que están, digamos, de alguna manera son emergentes, por así llamarles, ¿ok? Por ende tiene un potencial y tiene también un poderío, un armamento. En Chile, al menos que se hayan detectado situaciones como esta y que haya obligado a sacar las naves de combate, por así decirlo, yo no estoy entendido en eso. O sea, de hecho, yo creo que CFAA hubiese sido uno de los primeros en reportarlo y haberlo expuesto en su centro, en su web. Pero bueno, un caso bastante apasionante. ¿Qué más nos puedes decir en respecto a este incidente, mi querido Nolosí? Bueno, tuvimos la oportunidad de acceder a los testimonios de los pilotos que estuvieron involucrados en esa búsqueda, en esa suerte de caza de estas esferas, de estos objetos que permanecían en los cielos de Brasil. Y bueno, sigue aumentando lo impresionante del caso y lo extraordinario del mismo, ya que hablan, por ejemplo, Yarriot, que los objetos tendrían un desplazamiento de unos 500 kilómetros por hora, imagínate lo que es eso, y relatan que no saben qué tipo de objetos serían, siendo imposible para ellos determinar qué eran o identificarlos. Otro piloto, Yarriot, incluso también pudimos investigar que narra que desde la torre de control le comunicaban a él que estaba muy cerca de los objetos, aunque dice que no observaba nada, aunque en el radar le indicaba que a unos 18 millas estarían de 6 a 8 objetos. Él narra que no los podía observar, es decir, algunos pilotos podían observar las luces, estaban tras ellas, pero mencionaban que los movimientos eran bastante errantes, iban rápido, de repente permanecían estáticos, parecían que los iban a alcanzar cuando repentinamente tomaban una velocidad prácticamente supersónica y se perdían. Este otro piloto entonces narra que, aunque desde torre de control le decían que estaba muy cerca de los objetos, él no los podía observar, entonces aumentando esta hipótesis del espectro en el que se moverían estas luces, que de pronto con visión infrarroja solamente podrían ser captadas. Eso queda ahí para la especulación, Yarriot. El reconocimiento oficial de las autoridades provocó gran polémica, como decimos, al mencionar entonces las autoridades que el suceso y el fenómeno estaba ocurriendo o ocurrió. Dejó entonces la duda de saber qué eran. La gente ya quería saber una explicación oficial y que les dijeran, bueno, que no estaban en peligro y que dijeran exactamente de qué se trataba. Pero como las autoridades solamente lo reconocieron y no pudieron identificarlos, provocó, como menciono, una gran polémica que se desató por esos años en Brasil entre científicos e investigadores del fenómeno OVNI, ya que ninguna conclusión, como hablaba, pudo ser aceptada por las partes, digamos, por todas las partes. Entonces, digamos que causó un poco de confusión y de polémica en la sociedad brasileña. El brigadier Moreira Lima, ministro de Aeronáutica, a cargo de la investigación y explicación oficial del tema, indicó que por varios minutos las aeronaves fueron acompañadas por estos objetos. Incluso él menciona, Yarriot, que una nave tenía 7 objetos por un lado y 6 por otro lado. Digamos que la estaban rodeando de alguna manera. Cuando hay pregunta expresa de la prensa sobre qué era lo que había pasado, qué explicación le daba a lo ocurrido aquella noche en los cielos de Sao Paulo, la explicación no las tenemos, no podemos dar las explicaciones. Fueron las palabras textuales del brigadier Moreira Lima, ministro de Aeronáutica, repetimos. No deja de ser interesante e impresionante el reconocimiento de estos personajes, Yarriot. Exacto, ahí ya se mete la voz oficial, la voz de los, ¿cómo se llama esto?, de los encargados de salvaguardar los cielos, ¿cierto?, en este caso de Brasil. Yo creo que cuando una persona con el peso de él dice eso, o sea, hay que preocuparse,
Exacto. porque como bien ya hemos dicho hasta el cansancio, al menos lo que tiene que ver con respecto a las a CFA, por ejemplo, a ese tipo de casos, no estamos hablando de cualquier tipo de testigo del fenómeno, que en rigor hoy en día testigos tenemos muchos, por cierto, tenemos muchos casos en el mundo, pero acá estamos hablando de casos que fueron observados por pilotos de guerra, por pilotos experimentados. Estamos hablando de casos que fueron observados y que fueron medidos también y notificados a través de radares. O sea, cuando hablamos de que un objeto se mueve de manera subsónica y supersónica, estamos hablando de ¿cómo se llama esto? De objetos que fueron medidos, que fueron de alguna otra manera fueron grabados y comprendidos desde el punto de vista de la funcionalidad técnica. No estamos hablando de una persona que dice y que cree haber visto a cierta distancia o que piensa que el objeto iba a cierta velocidad. Acá estamos hablando de aparataje técnico militar. Estamos hablando de aparataje y tecnología que de alguna manera viene a confirmar o a refutar aquello que de alguna otra manera está poco claro, ¿cierto? Estos son mecanismos que ayudan, predicen y guían a los aviones que hoy en día están en los cielos y que gracias a Dios hoy en día no han ocurrido accidentes ni nada por el estilo. O sea, estamos hablando de ese tipo de tecnología, estamos hablando de ese tipo de aparataje técnico que ha confirmado a través de este caso que los objetos que estuvieron esa noche en Brasil eran reales y que no pudieron dar una explicación, al menos satisfactoria. Exactamente, Jerry. Las conclusiones del caso fueron bastante interesantes, ya que digamos que participaron de todas estas autoridades, todos los reportes fueron tomados de cada piloto, fueron transcritos por las autoridades para hacer, como bien mencionas tú, una comparación cuantitativa y cualitativa de lo que se estaba, de lo que se observó, al menos aquella noche, incluso por supuesto tomando la versión de la gente que estaba en los radares. Hay que mencionar que después del el incidente de estos 21 objetos observados, hubo también muchos reportes de numerosos avistamientos en otras zonas del país, Jerry, y las conclusiones que arrojó este informe de las autoridades mencionaba varias cosas que son bastante interesantes que vamos a comentar a continuación. Hablaba Jarrett, por ejemplo, o se habla en este informe que las características de los objetos son constantes, es decir, estas famosas luces anaranjadas, luces grandes, ovaladas, algunas que cambiaban de color, algunas que brillaban de manera bastante fuerte. Ese rasgo, digamos, se mantiene prácticamente en todos los relatos que se pudieron entonces recabar. Otra de las características es que la participación de los pilotos en la observación de los objetos fue constante, es decir, cada uno de los pilotos mencionó prácticamente de manera idéntica lo que había observado. Hubo solamente uno de los que mencionábamos hace un instante que no podía divisar las luces o los objetos, aunque estos permanecían a su alrededor según datos de torre de control. Se llegó a la conclusión de que los ecos en los radares confirmaban su presencia, es decir, esta suerte como de ecos precisamente, ¿no? de presencia de tráfico aéreo. Exacto. No solo se detectó en la región original donde se dio el primer informe y la primera alarma de que estaba sucediendo algo extraño en los cielos, sino que fueron radares del aeropuerto de Sao Paulo y bueno, luego incluso confirmados por el aeropuerto de Brasilia. O sea, los ecos eran de alguna manera transmitían tal presencia que llegaban incluso a mostrarse en lugares que estaban más distantes. Exacto. También, Jerriot, te habla de esto último que mencionabas tú, los cambios de velocidad de subsónicos hasta supersónicos. Es un dato que se manifiesta de hecho por todos los datos recabados, que es algo entonces que ahí uno empieza a descartar entonces muchas
hipótesis de que fueran objetos terrestres o que fueran incluso fenómenos, digamos, del cielo, pues, que fueran fenómenos que no tienen que ver, digamos, con algo que no conoce el hombre. Exacto. También se habla de las luces. Estas luces permanecían, como mencionábamos hace un momento, sobre todo con el color verde, blanco y amarillo. Estas serían como las referencias de los colores que se pudieron observar cuando estas cambiaban su luminosidad. También se habla de la intensa luminosidad. De hecho, muchos decían, estos pilotos, me refiero, decían, brilla mucho más que un cuerpo celeste, ¿no? O sea, es un brillo mucho más intenso. Por eso se descartaba en el inicio se descartaba muchas veces que fuera, digamos, un planeta. También se habla de la brusca aceleración y desaceleración. Esto es bien importante porque todos los objetos que conocemos terrestres, digamos, mantienen una cierta aceleración o, digamos, tienen un cierto límite. Estos objetos tenían movimientos errantes, tenían pausas, iban muy lentos, de pronto iban muy rápidos, aceleraban y desaceleraban, como manejando o demostrando de alguna manera un movimiento teledirigido o al menos inteligente, digamos así. El fenómeno entonces para la aeronáutica de los brasileños, para la institución, es un fenómeno sólido y refleja la inteligencia, como mencionábamos, por su capacidad para seguir y mantener la distancia con los observadores, volar en formación y no ser objetos necesariamente tripulados. Es decir, la autoridad admite plenamente la realidad del fenómeno, Yarriot. Exactamente. Esto último me parece lo más, para mí, es bastante potente en cuanto a lo que refleja el no conocimiento, digamos, o el admitir de las autoridades el no conocimiento del fenómeno, ya que refleja, como bien dicen ellos, su capacidad para seguir o mantener la distancia con los observadores. De ahí Exacto. Entonces el hecho de que los pilotos nunca le pudieran dar alcance a estas luces. Exactamente. Bueno, sorprende el análisis, sobre todo porque este análisis, de alguna otra forma, si lo juntas con el análisis que han hecho ufólogos destacados en cuanto al fenómeno, podemos sacar denominadores comunes, es decir, el hecho de que sea un movimiento inteligente, el hecho de que de las características que se mencionan, estamos hablando de documentos que son prácticamente ya fueron investigados y ambos podrían sacar la misma conclusión. Por ende, estamos hablando de un fenómeno que ellos están definitivamente ya asumiendo. Sin ir más lejos, tengo entendido que Brasil ya cuenta también con un centro de observación como es el CFA. Es correcto. Tienen su propio institución, digamos, dependiente del propio gobierno, que investiga estos casos desde los años 70, me parece que ellos están con esta institución, y poco a poco, como hemos ido narrando en el capítulo de hoy acerca de este caso, se han ido desclasificando documentos, pero son documentos realmente de un valor bastante grande, ya que son documentos que permanecían muchas veces, digamos, en secreto, o que permanecían directamente bajo investigación. Ahora ustedes dirán, bueno, finalmente no se llega a ninguna conclusión, no se habla de que sean, por ejemplo, este dato donde hablan de que no son naves o objetos que necesariamente estén tripulados. Me parece bastante interesante que ellos asuman esa condición de los objetos, porque es como de alguna manera decir, no negamos que existen este tipo de objetos que han llegado hasta nuestro país. Sin embargo, tampoco estamos diciendo que sean extraterrestres o que estén tripulados, ni mucho menos. Sin embargo, hablamos de que el fenómeno existe por estas características, porque son características que, al menos nosotros como gobierno, no consideramos que sean características de objetos o de fenómenos naturales. Eso me parece muy, muy valioso de parte de las instituciones brasileñas. En pocas palabras, un ovni. Reconocen exactamente un ovni. Porque los ovnis son objetos voladores no identificados. O sea, partiendo ya por esa lógica, ya estamos hablando y nos estamos enfrentando a una realidad que no conocemos, pero que son fenómenos que se manifiestan en los cielos del mundo.
Así es, Jared, con toda esta información que hemos estado entregando en el capítulo de hoy, sin duda alguna, queda claro que Brasil entonces es uno de los países y sus ciudades, su capital en este caso, es uno de los lugares con mayor testimonios y mayores testimonios de avistamientos que podemos encontrar a través del tiempo. Jared, incluso podemos también mencionar lo que ocurrió también de manera corta, digamos, para que no extendernos demasiado y poder dejarlo incluso para un capítulo más adelante, lo que sucedió en el año 77 en una localidad, en una isla Colares, se llama esta isla, este lugar, en una operación que se le llamó Operación Plato. Esta situación ocurrió ya que también los militares de esta zona y del país directamente, Yarriot, fueron también parte de una investigación bastante amplia que se suscitó en esta localidad, donde también había apariciones de luces de forma nocturna, luces muy grandes también que narraron los pobladores de esta localidad pesquera de Colares, y tiene un componente bastante llamativo, Yarriot, que era que estas luces o estos ovnis lanzaban una suerte de rayos a hombres y mujeres, teniendo entonces estos contactos con estas luces, con estos rayos, y provocándoles incluso lesiones que ellos hablaban en el comienzo que eran lesiones que tenían una sensación, al menos en contacto con la piel, como si les extrajeran la sangre de su cuerpo, esto pudiendo ser una hipótesis como para tal vez algún estudio de estos pobladores. Yarriot fue un caso muy, muy sonado, al cual se le bautizó, como mencionaba, la Operación Plato, en donde incluso militares llegaron a la zona y se tomaron una cantidad bastante amplia de fotografías y de testimonios de las personas que incluso tuvieron que ser hospitalizadas. Todas estas fotografías, todas estas fotos, todos estos documentos incluso también son parte de los documentos que han sido desclasificados a través del tiempo, al igual que el caso que abordamos el día de hoy de estos 21 objetos divisados en los cielos de Sao Paulo, Brasil, mi querido Yarriot. Exactamente, mi querido Nolosí. Pero bueno, mucha información hoy en día hemos recepcionado a través de este programa, casos que nos dejan de llamar la atención. Pero bueno, estamos acá para develar un poco este misterio y compartir con ustedes, ya sea a través de esta conversación que hemos tenido con ustedes a través de nuestra cuenta iVoox en este programa que es Nave Nodriza. Y nada, mi querido Nolosí, vamos a dejar esto hasta acá. A nuestros escuchas comentarles que se metan y nos escriban a nuestro Twitter @navenodriza1. Queremos crecer a través de sus palabras, queremos que a través de sus opiniones ir mejorando, ir viendo, ir compartiendo este apasionante mundo de la ufología. Señores, el programa ha llegado a su fin y bueno, nos vemos en un nuevo episodio. En la próxima semana estaremos comentando, bueno, lo vamos a dejar mejor como sorpresa y lo informaremos, digamos, a medida que vayamos investigando. Seres de otro mundo, seres de otra dimensión o seres simplemente extraterrestres. La decisión es suya. Nos vemos en una nueva edición de Nave Nodriza. Adiós.